descubre el milagro sagrado, la vida profética en los espacios celestiales del Cairo del siglo XX en el corazón vibrante del Cairo del siglo XIX, donde las campanas de las iglesias repican como ecos de esperanza. Una madre soltera llamada Rosa vive en su pequeño hogar, adornado con imágenes de la Virgen de Guadalupe. Cada mañana, el olor a incienso envuelve sus oraciones, y sus palabras se elevan hacia el cielo como una fragancia dulce. Rodeada por la calidez de su comunidad y la fe que la sostiene, Rosa enfrenta el mundo con la determinación de una guerrera, su pequeño hijo Mateo brillando como el sol en su vida. La vida no siempre fue fácil, pero la fe de Rosa era un faro luminoso, guiando sus pasos por senderos de incertidumbres y sombras. Ella entonaba sus oraciones con fervor, creando un espacio sagrado donde la tristeza se trocaba por esperanza. Las noches se llenaban de susurros de fe, mientras ella se arrodillaba ante el altar, repitiendo: Señor, cuida de mi niño. Pero todo cambió el día que Mateo cayó enfermo, su risa reemplazada por un llanto que desgarraba el alma. Los médicos, con sus rostros pesados, le dijeron que no había esperanza. Esa noticia se sintió como un golpe en el corazón de Rosa, un rayo desgarrador que amenazaba con deshacer su mundo. Acostada en la cama, con la suavidad de las mantas cubriendo a su pequeño, Rosa se vio atrapada en la tormenta de la desesperación. Sin embargo, en medio de su angustia, una voz interior, más fuerte que el clamor del dolor, le susurró que todo iba a estar bien. Tu hijo será sanado, resonó en su corazón, una promesa divina que no podía ignorar. En las horas de la noche, mientras la comunidad se unía en oración, Rosa se sentía dividida. Algunos de sus amigos en la iglesia la animaban a buscar ayuda en médicos, pero su fe era un escudo protector. Sin embargo, el miedo empezaba a carcomerla. ¿Y si la voz que había escuchado no era más que un eco de sus deseos? Mientras sus seres queridos hablaban de realidades y tratamientos, ella se arrodillaba para clamar a Dios, aferrándose a esa luz que nacía en su pecho. En esa atmósfera cargada de devoción y esperanza, se convocó una vigilia en la iglesia. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. Mientras los corazones de la comunidad se unían en un canto ferviente, Rosa se sintió inmersa en una corriente espiritual potente. Las manos levantadas, las lágrimas caían como lluvia bendita. Fue entonces cuando un espíritu cálido recorrió la atmósfera, una vibración de lo divino. En ese instante de conexión profunda, algo extraordinario sucedió. Las baldosas frías parecían cobrar vida, y en un acto de pura gracia, Mateo, con ojos brillantes como estrellas, se incorporó en su cama, como si una fuerza celestial lo hubiese alzado. Los murmullos de asombro comenzaron a llenar la iglesia. Una oleada de júbilo reemplazó a las dudas, pero en el corazón de Rosa, una inquietud permanecía. ¿Era realmente su fe la que había traído ese milagro, o era el resultado de algo más grande y maravilloso que ella jamás podría comprender? La fe, a veces, es un camino lleno de preguntas. Su viaje apenas comenzaba, y el susurro de lo divino seguía resonando en su vida con un eco eterno. La luz del amanecer se colaba por la ventana, bañando el hogar de Rosa en un resplandor dorado. La alegría del milagro aún vibraba en el aire, como si los ecos de las alabanzas aún danzaran entre los muros de su casa. Mateo, despertando ante la vivacidad de la nueva mañana, sonrió, y su risa era la música más hermosa que Rosa había oído en mucho tiempo. Sin embargo, con cada rayo de sol que iluminaba su vida, también surgieron nuevas preguntas en el corazón de Rosa. La sanación de Mateo era un regalo divino, pero, ¿qué significado tenía realmente para su vida? Los murmullos de la comunidad se mezclaban con sus pensamientos. ¿Cómo había sucedido? ¿Era un milagro auténtico o solo un momento de ilusión? Las dudas empezaron a tejerse en su mente, como una sombra que intentaba apagar la luz de su fe renovada. Aquella noche, Rosa se encontraba nuevamente de rodillas en su altar. Los íconos de la Virgen y los santos parecían mirarla con ternura, esperándola. Y se dio cuenta de que había una diferencia en su oración. La urgencia, la necesidad de sanación había cambiado por un deseo de agradecimiento. Gracias, Señor, por devolverme a mi hijo, susurró con fervor. Pero, ¿qué debo hacer con este regalo?
Muéstrame el camino. Las respuestas no llegaron de inmediato. Pero la mañana siguiente mostró un nuevo rostro de la vida de Rosa. Fue el vecino del lado, Santiago, quien la visitó para compartir lo que había oído en la iglesia. Rosa, tu fe llegó más lejos de lo que piensas, le dijo con un brillo en los ojos. Muchos quienes conocemos tu historia se sienten inspirados. Hay quienes nunca antes habían creído, y ahora están buscando más de Dios. Esto ha avivado una llama de esperanza en el barrio. Las palabras de Santiago eran como un fresco soplo de aire en medio de un verano caluroso. Rosa sintió como su corazón se llenaba de gozo, pero también de responsabilidad. El milagro de su hijo no solo era para su propia alegría, sino para iluminar la vida de otros. ¿Podía su experiencia servir como testimonio? Podía ser la portadora de una nueva esperanza para quienes habían perdido la fe. Con este nuevo propósito naciendo en su interior, Rosa decidió que no podía hacerlo sola. Convocó a un grupo de mujeres de la iglesia, compartiendo su historia de sanación y fe. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, pero en cada relato, en cada mirada compasiva y ojos brillantes, se despertaba un espíritu renovado en todas ellas. Hablaban de crear un espacio para que otros compartieran sus cargas, un lugar donde la comunidad pudiera unirse en oración y esperanza. La idea creció como una flor que se abre al sol. Rosa, junto a sus amigas, comenzó a planear encuentros de oración, donde compartirían sus historias y necesidades. El amor de Dios se convertiría en un hilo que tejería la comunidad más unida que nunca, pero lo que Rosa no sabía era que el viaje estaba apenas comenzando. Esa misma noche, un grupo de hombres en el pueblo se reunió a discutir el rumor de un milagro en la iglesia. La incredulidad y la curiosidad se entrelazaban, creando un ambiente tenso. Algunos buscarían respuestas, otros, quizás, pruebas de un engaño. Mientras tanto, un susurro divino comenzaba a moverse entre las sombras de la ignorancia y del escepticismo. ¿Qué podría surgir de la fe de una madre y el clamor de una comunidad deseosa de ser tocada por lo sagrado? Entonces, como si el cielo respondiera al eco del corazón de Rosa, la historia estaba por dar un giro que cambiaría todo. El tiempo de la intervención divina estaba cada vez más cerca. La tarde había caído, y con ella, un aire nuevo se apoderaba del pueblo. Rosa se encontraba en la iglesia, donde el eco de las voces empezaba a levantarse en un cántico suave. Cada nota sonaba como un llamado divino, impulsando a aquellos presentes a buscar respuestas más allá de lo visible. Mientras Rosa miraba a su alrededor, sintió que el milagro de Mateo era solo la punta del iceberg de algo mucho más grandioso. La comunidad, antes sumida en la desesperanza, comenzaba a ser un manantial de fe. Cada mujer que se acercaba a ella traía consigo historias que iluminaban el camino por delante. Había mujeres que habían perdido a sus seres queridos, madres que también enfrentaban enfermedades, y muchas que, como ella, solo deseaban un rayo de esperanza en sus corazones. Una de esas mujeres, Clara, se acercó a Rosa con ojos llenos de lágrimas. Desde que escuché lo de Mateo, algo ha cambiado en mí, confesó temblando de emoción. He estado orando por mi madre, quien se encuentra enferma, y ahora siento que debo creer de nuevo. Me inspiras, Rosa. Rosa sonrió, sintiendo como la energía del Espíritu Santo recorría el lugar. Las palabras de Clara resonaban fuerte, como si juntas estuvieran construyendo un puente hacia Dios. Entonces, un impulso la llevó a proponer algo más grande. Hagamos una vigilia de oración, una noche entera donde podamos clamar juntos por nuestros seres queridos, por nuestras alegrías y tristezas. ¿Qué dicen? Su propuesta fue recibida con aplausos y murmullo de aprobación. En ese momento, no eran solo mujeres. Eran guerreras de la fe dispuestas a enfrentarse a la oscuridad con la luz de sus oraciones. Comenzaron a organizarse, cada una aportando algo: velas, alimentos, materiales de oración. La iglesia, que había sido testigo de desánimos, pronto se llenaría de luz y esperanza colectiva. Las horas pasaron, y a medida que caía la noche, la atmósfera se volvía electrizante. Las luces se encendieron, las velas danzaban como pequeños faros en medio de la oscuridad. Las primeras oraciones se elevaban al cielo, suaves pero decididas. Rosa, rodeada de manos unidas, sintió en su pecho que un nuevo reino de posibilidades se abría ante ellas. Poco a poco, las historias comenzaron a fluir. Una madre compartió su dolor por la pérdida de su hijo, otro hombre habló sobre su lucha con el alcoholismo y cómo la soledad lo había llevado a casi rendirse. Cada palabra era un hilo que tejía un manto protector sobre cada uno de ellos, un recordatorio de que no estaban solos en sus batallas. De repente, Rosa sintió que algo en el aire cambiaba.
Una presencia pacífica llenaba la habitación. Y en medio de las oraciones, una sensación de fuego encendió su interior. «¡Es hora!», exclamó, como si la sabiduría de Dios se manifestara en su voz. Es tiempo de pedir o incluso de declarar el milagro que cada uno de nosotros necesita, pero también de abrir nuestros corazones a recibir lo que Dios tiene para nosotros. Las mujeres, fascinadas por el fervor de Rosa, dejaron de lado sus miedos y comenzaron a clamar en voz alta. «Restauración. Sanidad. Libertad», resonaba en la iglesia. Con cada grito, la fe se intensificaba, y pasado un tiempo, una atmósfera de expectativa se apoderó de todos. Sin embargo, en el fondo de su corazón, Rosa seguía cuestionándose: ¿serán escuchados sus gritos? ¿Serán estas oraciones suficientes? En ese instante, los murmullos de inquietud recorrieron la vigilia, pero antes de que las dudas se interpusieran, un sonido repentino retumbó en el exterior. Era como una respuesta del cielo, y los corazones de todos se detuvieron. Lo que estaba por desatarse podría cambiarlo todo. La intervención divina estaba en el aire. ¿Qué mensaje traería esa lluvia repentina en medio de sus súplicas? Sería una confirmación de la gloria de Dios en acción. Así, con la expectativa vaporizándose en el aire cargado, la vigilia continuó. Lo que vendría podría guiar a cada uno hacia un nuevo nivel de fe y esperanza. Rosa estaba lista, pero el cielo todavía guardaba secretos por revelar. El sonido de la lluvia golpeando el techo de la iglesia se mezclaba con las oraciones fervientes. Cada gota parecía danzar, marcando el compás de un milagro inminente. Rosa sintió que el tiempo se detenía. Aquella vigilia, que había comenzado como un simple deseo de clamar por los enfermos y perdidos, estaba a punto de transformarse en algo más profundo, en una conexión palpable entre lo humano y lo divino. Las mujeres, aún con las manos entrelazadas, miraban a Rosa como si esperaran una señal, una dirección. Ella tomó una respiración profunda y decidió que era momento de actuar. «Si este es el momento que estamos esperando, abramos nuestros corazones», dijo con voz segura, sintiendo que la energía del lugar la empujaba a ser un canal de esa gloria. «Vamos a pedir no solo por nuestros deseos, sino también por la revelación que el Señor tiene para nosotros». Clara, a su lado, asintió con fervor, y rápidamente se unieron las demás. «Señor, más de ti. Queremos escucharte», clamaron en unísono. Cada palabra salía como un susurro de fuego, llenando el espacio con el aroma de la esperanza renovada. La lluvia se intensificó, y con ella, los murmullos del exterior comenzaron a desvanecerse. Era como si el mundo que giraba fuera un eco lejano, y en ese instante, solo existía la promesa de lo sagrado. Rosa sabía que lo que estaba ocurriendo era especial, y apreció cada rostro que se iluminaba con la luz de una fe resurgente. Sin embargo, un poco de miedo también asomaba en su corazón. La pregunta seguía latente: ¿y si esto no es suficiente? Aquella noche era importante, pero ¿sería suficiente como un sacrificio de fe? En ese momento de duda, sintió un roce de calma. Dios nunca falta a su promesa, y su voz podría ser un susurro en el viento o un estruendo en el cielo. Solo debían permanecer firmes en la confianza. De pronto, Rosa recordó las enseñanzas de sus abuelos, los relatos sobre cómo el pueblo antiguo había clamado por lluvia y el cielo respondido con abundancia. Puede que, así como entonces, se esté fraguando un tiempo de bendición para nosotros, pensó. Esta vigilia no solo era una reunión, sino un paso hacia lo que vendría. Señor, confiamos en ti. Te damos gracias por el milagro que está por venir, exclamó Rosa, levantando sus manos hacia el cielo. Algo se movió en el ambiente, un aire fresco y ligero que atravesó la iglesia, como si la misma presencia de Dios estuviera descendiendo entre ellas. Las mujeres comenzaron a llorar, algunas reían y otras exclamaban bendiciones sin control. Era un momento de liberación, pero justo cuando la alegría comenzaba a ser palpable, una figura apareció en la puerta. La luz tenue de las velas enfrente contrastaba con su sombra, y todos se volvieron a ver quién era aquel intruso en su momento tan íntimo. Rosa sintió su corazón latir más rápido. Las preguntas llenaron la atmósfera entre murmullos nerviosos. ¿Era un buen augurio o la llegada de un desafío desconocido? La figura palpitaba con energía, y su presencia parecía hablar un lenguaje que solo los corazones más sensibles podían escuchar. ¿Quién era esta persona que atravesaba el umbral de su fe compartida? Venía a traer noticias del cielo o, tal vez, un nuevo desafío para fortalecer su espíritu. Las mujeres se miraron entre sí, la ansiedad y la intriga llenaron el ambiente. La vigilia estaba por tomar un giro inesperado,
y cada una sabía que la revelación podría estar tan cerca como su propia oración. ¿Estaban listas para lo que estaba por revelarse? Rosa no podía evitar preguntarse qué milagro se gestaba detrás de esa figura en la puerta. La expectativa aumentaba mientras el cielo parecía contener la respiración. Las palabras del profeta estaban a punto de traernos una nueva realidad. ¿Qué mensaje traería aquel desconocido? ¿Cómo cambiará el rumbo de sus oraciones y la comunidad? La figura en la puerta parecía una mezcla de luz y sombra, un enigma que invitaba a ser revelado. Rosa sintió un tirón en su corazón. Sin saberlo, sus piernas comenzaron a moverse hacia aquella desconocida que parecía atravesar el espacio y el tiempo. La lluvia resonaba con más fuerza, como un telón de fondo que acentuaba la atmósfera tensa e inigualable de aquel momento. ¿Quién eres? Se atrevió a preguntar Clara, su voz un susurro entrecortado. La figura alzó la mirada, revelando un rostro que, aunque lleno de misterio, reflejaba una paz profunda. No se presentó ni dio su nombre, pero en su ser capturó la atención de todas las mujeres, como si hubiera venido de un lugar donde las oraciones son escuchadas y respondidas. Las oraciones del pueblo han llegado a los cielos, dijo la figura, su voz resonando con una claridad que desgarraba la sombra de la duda. He venido a recordarles que cada clamor es importante, que cada lágrima es una ofrenda y que cada corazón abierto se convierte en un templo donde el milagro puede habitar. Las palabras fluyeron como un río poderoso, envolviendo a Rosa y a las demás en una corriente de esperanza. Su fe no ha sido en vano, continuó la figura. Dios les está escuchando. Ha reservado un tiempo de bendición, pero eso requiere de su unión, de su disposición a dejar ir el miedo. Rosa sintió que los nudos de su ansiedad se deshacían. Aquella promesa encendía una luz en su interior. ¿Cómo podemos preparar nuestros corazones para lo que viene? Preguntó con una mezclada de curiosidad y anhelo. La figura hizo una pausa, como si estuviera esperando el momento justo, y luego concluyó con un aura de autoridad. Su entrega, su amor y su perdón son las llaves que abrirán las puertas del cielo. Ha llegado la hora de hacer girar la rueda de la fe, unida y un espíritu de comunidad. Deben actuar como una sola voz. Mientras las mujeres escuchaban, el aire se llenó de una energía indescriptible. Era como si cada palabra fuera un ladrillo que construía un nuevo puente entre el cielo y la tierra. Rosa sintió que era tiempo de actuar. ¡Juntas!, gritó, y sin pensarlo, las manos se entrelazaron aún más fuerte, creando una red sagrada donde cada persona sostenía a la otra. Vamos a entregar nuestras cargas, nuestras dudas y nuestros temores, instó con fervor Rosa. Las otras asintieron, sus ojos brillando con lágrimas que mezclaban el dolor con la expectativa. Cada una comenzó a compartir su historia, sus anhelos. Cada voz se volvió una nota en la melodía de la oración, una oración de agradecimiento, de liberación. La figura observó mientras las mujeres entregaban lo que llevaban dentro, creando un espacio donde la vulnerabilidad florecía en fortaleza. Sin embargo, antes de que pudieran sumergirse completamente en esa energía, un retumbante trueno atravesó la noche. La figura sonrió, como si supiera que algo grande estaba en camino. Recuerden, cuando une sus corazones, se convierten en un imán para lo divino. Lo que parece imposible se vuelve posible. El viento sopló con intensidad, llevando consigo un perfume celestial que inundó la habitación. Las luces comenzaron a parpadear, creando sombras danzantes que parecían celebrar el reencuentro de lo humano con lo divino, pero un nuevo susurro de incertidumbre brotó en el corazón de Rosa. ¿Y si esta unión no es suficiente? Esa pregunta palpitaba en el aire, como una sombra que se resiste a ser desterrada. Mientras sintió la tensión en su pecho, comprendió algo: eran los temores los que más a menudo bloqueaban el camino al milagro. ¿Qué transformación se estaba preparando realmente en el aire? ¿Estaban listas las mujeres para aceptar no solo la solución a sus problemas, sino la vida que Dios les ofrecía en su plenitud? La figura se disponía a dar más instrucciones, pero algo aún quedaba por descubrir. A medida que esa presencia misteriosa iba revelando la profundidad del plan divino, la anticipación crecía, que nuevos desafíos y bendiciones traería la fe unida de Rosa y sus compañeras. Lo sublime estaba por llegar. La figura en la puerta hizo un gesto suave con su mano, indicando que el momento de la revelación estaba cerca. Un silencio reverente se apoderó del ambiente, como si la naturaleza entera contuviera el aliento, esperando que las palabras fluyeran como agua cristalina. Las mujeres se miraron entre sí, los ojos llenos de curiosidad y temor, pero también de una renovada esperanza.
Cada una de ustedes tiene un propósito en este tiempo, pronunció la figura con voz serena, mientras se acercaba un poco más, iluminando el espacio a su alrededor. El poder de su unión no solo transformará sus vidas, sino también la vida de aquellos que las rodean. El cielo se está preparando para abrirse, y el aliento de Dios está soplando a favor de aquellos que se atreven a creer. Rosa sintió un escalofrío recorrer su columna, una mezcla de miedo y emoción que la hacía sentir viva. Aquella presencia, aunque enigmática, resonaba profundamente en su ser. Con cada palabra, se acercaban más a un camino lleno de promesas. ¿Cómo puede su fe cambiar el encuentro de lo cotidiano? Continuó la figura. Ustedes llevarán luz a los corazones que se han hundido en la oscuridad. Recuerden, no se trata solo de lo que piden, sino de cómo están dispuestas a servir. El servicio es la manifestación más pura del amor. La lluvia comenzó a amainar, y los ecos distantes del trueno se fueron desvaneciendo, dejando solo la suave murmuración de la corriente que se arrastraba a través de los caminos de tierra. Entonces, Rosa sintió un impulso en su corazón. Con determinación, se volvió hacia las demás. ¿Qué queremos que el cielo escuche de nosotras?, preguntó, despertando un murmullo de emociones entre el grupo. Cada mujer comenzó a compartir anhelos en voz alta, uno a uno, como si el aire estuviera cargado de un poder que hacía vibrar sus corazones. Unas pidieron sanación, otras oración por sus hijos, algunas por paz en medio de conflictos que parecían interminables. Y así, a medida que sus voces se alzaban, la figura sonriendo asentía, creando un espacio mágico donde las lágrimas de lucha se convertían en ríos de fe. A cada historia, el ambiente se llenaba de luz, y cada palabra resonaba como un eco divino en el corazón de Rosa. Juntas, en esta comunidad, estamos desafiando la oscuridad, dijo Rosa, apretando las manos de las mujeres a su lado. Y si algo hemos de aprender hoy, es que solas no podemos, pero unidas somos invencibles. Nuestro amor es el cimiento que sostendrá no solo nuestras esperanzas, sino también el plan de Dios. Sin embargo, antes de que pudieran dejarse llevar por la emoción, la figura levantó su mano nuevamente, y una corriente de energía palpable recorrió la habitación. No se olviden que el paso fundamental se relaciona con el perdón, dijo con una mirada profunda y llena de compasión. El perdón es la clave que libera las bendiciones que esperan en el cielo. Sin él, su unión no alcanzará el potencial divino que les ha sido prometido. Las palabras resonaron en el corazón de cada mujer, y el silencio se hizo profundo. Había un desafío en la atmósfera, un llamado a dejar atrás las viejas heridas. Rosa miró a su alrededor, reconociendo los rostros cansados, pero decididos, que la rodeaban. ¿Estamos listas para dejar ir lo que nos pesa y abrazar el futuro que Dios tiene para nosotras?, preguntó, y el eco de su voz llenó el espacio como un canto de esperanza. Y así, el grupo, animado por aquellas palabras, se preparó para enfrentar no solo sus temores, sino también la necesidad de liberarse de ataduras pasadas. La figura observaba, su presencia iluminada, recordando que el verdadero milagro comenzaría en el momento en que cada uno decidiera dar ese paso. Un nuevo trueno retumbó en la distancia, esta vez sonando como un acorde celestial que resonaba con la intención de lo que venía. Las mujeres sintieron que el aire se cargaba con una mezcla de emoción y expectativa. ¿Qué desafío las aguardaba en el camino del perdón? Estaban verdaderamente listas para recibir las bendiciones que brotaban de su entrega. Así, el cielo parecía abrirse un poco más, y mientras la figura se preparaba para darles el siguiente paso hacia el milagro, la curiosidad en el corazón de Rosa crecía. ¿Qué transformación les esperaría al otro lado de esa puerta de fe? Un suave resplandor se intensificó en la habitación, envolviendo a Rosa y a las demás en un abrazo luminoso. La figura, que había sido para ellas un misterio hasta aquel momento, comenzaba a cobrar una forma más tangible, casi como si el aire se cargara de promesas. La energía era palpable, y en sus corazones se encendía una chispa de expectativa. Es el momento de la decisión, anunció la presencia, su voz resonando como un canto en el viento. El perdón no es solo una liberación, es una entrega que abre puertas. Hoy, ustedes avanzarán hacia lo que las contenga, hacia su verdad, su sanación y a ser el faro de luz que el mundo necesita. Rosa sintió que cada palabra resonaba en su ser. El perdón era un acto de amor, y debía comenzar en ella misma. Recordó aquellas viejas rencillas, esos pesos que había cargado en su corazón, tal como las mujeres de dolor que estaban a su lado. ¿Cómo podrían ser libres si aún llevaban la carga de los resentimientos? Se sintieron acompañadas en su fragilidad, unidas por la misma lucha.
¿Estamos listas para soltar lo que nos pesa? Volvió a preguntar Rosa, su voz vibrando con una fuerza renovada. Las mujeres comenzaron a asentir, la determinación creciendo entre ellas como una llama avivada por el viento. Sí. Exclamaron en un murmullo, y ese murmullo se transformó en un grito colectivo de liberación. La figura hizo un gesto con su mano, y un viento suave empezó a girar alrededor de ellas. Cierra los ojos, indicó. Visualiza lo que pesa en tu corazón. Siente esa carga y anúnciala al viento. Deja que el perdón entre y purifique cada rincón de tu ser. Rosa cerró los ojos, dejando que el aire acariciara su rostro. Vio los rostros de aquellos que la habían herido, viejas amistades, familiares, recuerdos recurrentes. Con cada imagen, sintió el dolor resurgir, pero también la decisión de liberarse. Dijo en voz baja, hoy los perdono. Al lograrlo, sintió una ligereza que comenzaba a llenar los espacios dejados por la frustración y el resentimiento. Fue como si el cielo mismo la llenara de una nueva energía que la iluminaba por dentro. Al abrir los ojos, se encontró rodeada de miradas intensas. Lo estamos haciendo, murmuró una mujer con lágrimas brillantes en sus ojos. Estamos sanando. Así es, dijo la figura, su mirada llena de amor y entendimiento. El paraíso se celebra en cada acto de perdón. Juntas, están rompiendo las cadenas que les limitan. Entonces, la figura levantó nuevamente las manos al cielo, de repente, una lluvia de luz brotó, bañando a cada mujer con un calor divino. Entre risas y lágrimas, sus corazones se unieron aún más, resplandeciendo con una fe renovada. Todo era un mosaico de amor y esperanza. Este es el primer paso hacia lo que les espera, susurró la figura. El perdón es solo el comienzo. Ahora, deben prepararse para la acción. El camino que se dibuja ante ustedes es uno de servicio y transformación, donde sus corazones se abrirán para recibir las bendiciones que brotan del cielo. Rosa sintió una mezcla embriagadora de emoción y propósito. Si el perdón había sido el primero de sus pasos, ¿qué aumento de fe experimentaría al sumergirse en esta nueva misión de amor? La pregunta quedó flotando en el aire, mientras la figura se disponía a compartir lo que estaba por venir. Un eco distante de tamborileo reverberó entre ellos, casi como si el universo entero celebrara la decisión de aquellas valientes mujeres. El futuro se abría, lleno de promesas, y el susurro de la figura se desvanecía en la brisa. ¿Están listas para encender la llama de la transformación en sus vidas y en el mundo que las rodea? Seguros, pero con el corazón convulsando en expectativa, las mujeres se prepararon para escuchar la próxima revelación, sabiendo que cada paso sería una respuesta a lo que Dios había planeado para ellas. ¿Qué milagros esperarían al final de este camino de servicio? El eco de la lluvia de luz todavía resonaba en el aire, mientras Rosa y las demás mujeres experimentaban una atmósfera transformadora. La figura que antes les había hablado seguía presente, pero ahora su forma parecía aún más suave y etérea, como un susurro celestial. Hoy comienzan un viaje que las llevará a lugares que jamás imaginaron, dijo con una voz que parecía bailar en el aire. Ustedes no solo han soltado lo que las agobiaba, sino que han abierto la puerta a una nueva vida, una vida que trasciende sus propias experiencias. Prepárense para ser portadoras de mi amor y luz. Las mujeres se miraron entre sí, cada una sintiendo la vibración del cambio en sus corazones. Rosa sintió que su espíritu se llenaba de una valentía desconocida, ya no sentía miedo ante lo desconocido. ¿Qué debemos hacer?, preguntó con fervor, ansiosa por comenzar esta nueva misión que las esperaban. Cada una de ustedes tiene un propósito único, dijo la figura, con una mirada profunda que parecía ver el alma de cada mujer. El mundo necesita la luz que ustedes poseen. Nuestras acciones no solo benefician a quienes nos rodean, sino también a nosotros mismos. Cada vez que actúan con amor y compasión, están sembrando semillas de esperanza. Rosa sintió que sus palabras se instalaban en su corazón como un fuego sagrado. La idea de ser una sembradora de esperanza la llenó de emoción. Y, al igual que ella, las demás mujeres parecían encontrar en sí mismas un sentido de misión renovado. Algunas de ustedes pueden ser guiadas a ayudar a aquellos que sufren. Otras podrán encontrar su camino a través de la creación, cocinando, enseñando o simplemente compartiendo su historia. Cada pequeño acto de bondad les permitirá expandir esta luz que han encontrado, continuó la figura con cada palabra pronunciada, el ambiente se volvía más cálido. La habitación parecía disolverse en un espacio sagrado, envolviendo a cada una en amor y unidad.
Rosa cerró los ojos nuevamente, visualizando cómo cada acto de bondad se multiplicaba, tocando corazones, empezando en su propia comunidad. Aquella imagen le trajo una paz que nunca había sentido. De pronto, la figura extendió la mano y una brillante esfera de luz emergió de su palma. Este es el regalo que les hago hoy. La luz de su propósito brillaba intensamente, iluminando los rostros de las mujeres. Recíbanlo y déjenlo funcionar en ustedes. Cuando la esfera pasó de mano en mano, cada mujer comenzó a sentir una conexión especial, como si sus corazones latieran en un mismo ritmo. Rosa, al recibirla, sintió como si toda la fuerza de su amor las uniera, haciéndolas más fuertes y valientes. Lo más importante es que ahora deben ir más allá de sus miedos, instó la presencia. El amor es una elección que deben hacer cada día. La transformación no es solo un acto de palabras, sino un compromiso con su propio crecimiento y con el de los demás. Las lágrimas comenzaron a fluir nuevamente, esta vez de gratitud y asombro. Rosa miró a su alrededor y vio la luz en los ojos de cada una de sus hermanas. Eran testigos de lo que podrían lograr juntas. Hoy comenzamos la revolución del amor, dijo alguien en la habitación, y entre murmullo y risas, ese grito de unión se expandió por todo el espacio. Con una sonrisa serena, la figura asintió. Ahora es su tiempo, el tiempo de actuar. Pero recuerden, el camino no siempre será fácil. Mantengan encendida la llama de la fe dentro de ustedes y nunca duden de la misión que llevan. Recuerden que toda gran transformación comienza con una decisión. Entonces, la figura comenzó a desvanecerse lentamente, como el eco de un canto lejano. A partir de ahora, las acompañará el poder del amor y su luz será su guía. Lo que viene es aún más grande de lo que imaginen. Rosa sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras esa última declaración se repetía en su mente. ¿Qué es lo que vendrá? ¿Qué desafíos se enfrentarán juntas en esta nueva misión? Se preguntó, su corazón latiendo con fuerza. El misterio se cernía sobre ellas, como una invitación abierta a descubrir el futuro que las aguardaba, lleno de posibilidades y cambios. Era el inicio de un viaje que apenas comenzaba. La luz se desvaneció como el susurro de un viento suave, dejando atrás un aire impregnado de esperanza y determinación. Rosa se giró hacia sus compañeras, cada rostro reflejando el mismo brillo de nuevo propósito. Sin palabras, se levantaron, unidas, como si un fuego nuevo hubiera sido encendido en sus corazones. La atmósfera estaba cargada de un sentimiento vibrante, como si todo el universo conspirara a su favor. Vamos a compartir esta luz, dijo Valeria, una mujer de grandes ojos oscuros que brillaban con una sabiduría interna. Debemos ir a aquellos que más lo necesitan. Rosa asintió con fervor. Cada paso que daban hacia la puerta se sentía como un paso hacia su destino. Se dirigieron hacia el parque, un lugar donde la gente se reunía, pero también era un refugio para los que cargaban con pesadas cargas. Allí comenzaría su misión. Al llegar, el parque estaba lleno de risas de niños que jugaban y la música de un grupo de artistas callejeros. Sin embargo, Rosa notó también a personas sentadas solas, con miradas perdidas, luchando con sus batallas internas. De repente, su corazón se aferra a la idea de lo que habían recibido. Cada acción cuenta, murmuró para sí misma. Mira, exclamó Ana, otra de las mujeres. Señaló a un anciano que se sentaba en un banco, con una expresión de profunda tristeza. Parece que lleva un peso en su corazón. ¿Deberíamos acercarnos? La energía del grupo se tornó hacia el anciano, y, sin pensarlo, Rosa tomó la delantera. Mientras se acercaban, el anciano levantó la mirada, y en sus ojos se reflejaban años de recuerdos y añoranzas. ¿Qué les trae aquí, hijas de la luz?, preguntó, su voz rica y profunda, resonando como un eco en el corazón de Rosa. Venimos a compartir esperanza y amor, respondió Rosa con dulzura. ¿Cómo podemos ayudarte? El anciano sonrió débilmente, pero en su sonrisa había un destello de reconocimiento. A veces, las sombras son tan profundas que sentimos que no hay salida, confesó. Pero sus almas brillantes me recuerdan que aún hay luz en este mundo. En ese instante, Rosa se sintió impulsada a compartir una pequeña historia de su propia lucha, de cómo había encontrado la luz en medio de la oscuridad. Sus palabras fluían como agua fresca, tocando el corazón del anciano y el de sus compañeras. Las lágrimas brotaron de sus ojos, y su expresión se transformó, como si el peso que cargaba comenzara a disolverse. Ustedes son un regalo, dijo el anciano, su voz temblorosa.
Mi fe se renueva al ver este amor en acción. Ese momento, tan simple y tan poderoso, encendió una chispa dentro de Rosa. Comprendió que cada pequeño acto contaba, que cada sonrisa, cada abrazo y cada palabra de aliento eran diáfanas semillas de luz que podían cambiar vidas. El anciano no solo comenzó a sonreír, sino que también se levantó de su banco, dispuesto a seguir a esas mujeres que compartían una luz tan brillante. «Hagamos esto juntos», gritó, llenándose de energía. El grupo de mujeres se miró entre sí, y un sentimiento de triunfo comenzó a brotar. Sus corazones latían al unísono, creando una poderosa melodía de amor y unidad. A medida que la tarde avanzaba, fueron de un lado a otro, dejando un rastro de bondad. Todos los rostros que encontraban se iluminaban al contacto con su luz. La revolución del amor había comenzado, y Rosa se había convertido en un faro de esperanza para aquellos que habían perdido su camino. Mientras finalmente se sentaban a descansar, la sensación de satisfacción las envolvía. Pero Rosa no pudo evitar sentir una ligera inquietud dentro de su ser. ¿Y si hay más de lo que hemos visto? Su mente vagaba hacia cuál sería el siguiente paso en este viaje transformador. Con el anhelo de descubrir lo que vendría, miró al cielo, esperando alguna señal, una respuesta que guiara su camino. Este solo era el comienzo, pero ¿qué más les depararía este viaje de amor en un mundo que tanta falta tenía de él? El sol comenzó a ocultarse en el horizonte del Cairo, tiñendo el cielo de un dorado resplandor. Rosa y sus compañeras se sentaron en el parque, cada una con el corazón rebosante de amor y compasión. La experiencia del día había sido más de lo que jamás habían imaginado. Se sentían llenas de un propósito renovado, como faros de luz en medio de la oscuridad. Sin embargo, el deseo de avanzar seguía ardiendo en su interior. Rosa miró a su alrededor, viendo cómo las risas de los niños y los murmullos de los adultos se entrelazaban, creando un ambiente que parecía vibrar con la energía de lo sagrado. Las palabras del anciano resonaban en su mente: ustedes son un regalo. Ahí, en ese instante, entendió que su misión iba más allá de solo ofrecer esperanza. Habían sido elegidas para ser agentes de transformación en sus vidas y en las de otros. Chicas, nuestra historia no termina aquí, dijo Rosa, su voz llena de convicción. Hoy hemos tocado un corazón, pero hay muchos más esperando nuestra luz. Vamos a tocar cada rincón donde exista tristeza, desesperanza o dolor. Esto es solo el comienzo de nuestra revolución del amor. Las mujeres asintieron, cada una con un ardor en sus corazones, dispuestas a seguir el llamado divino que se les hacía. La figura que había estado con ellas en la vigilia estaba presente en sus espíritus, guiándolas hacia un camino de servicio. Esa noche, Rosa y sus compañeras decidieron que cada semana se reunirían para planear acciones concretas. Se organizarían para llevar alimentos a los necesitados, ofrecer clases a los niños que no podían asistir a la escuela y brindar atención a los enfermos. Hablarían sobre su fe, compartirían sus historias y, lo más importante, se unirían para orar. Así nació una movida de amor y unidad que lentamente comenzó a extenderse por el barrio. Con cada encuentro, cada risa, cada sincero abrazo, el miedo y la tristeza se desvanecían. Más personas se unieron a su causa, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos. Todos deseaban ser parte de algo más grande, algo que iluminara las vidas de muchos. Su pequeño grupo se convirtió en un faro brillante, un testimonio viviente del amor de Dios. Una tarde, mientras estaban organizando una nueva vigilia, Rosa sintió un impulso de orar por aquellos que aún no conocían a Dios. Necesitamos llevar nuestra luz al mundo que se siente perdido, dijo, mientras su voz rebosaba de emoción. Las mujeres se unieron en oración, pidiendo por los corazones que aún no habían sido tocados, y en ese instante, un aire fresco recorrió el lugar, como una respuesta del cielo. La comunidad comenzó a ver cambios. Aquellos que habían sido una vez reacios a la fe comenzaban a acercarse, resonando con sus historias y su amor. La transformación era palpable. Las relaciones anteriormente rotas comenzaron a sanar. El dolor y el sufrimiento se convertían en testimonios de gratitud y alegría. Rosa se dio cuenta de que, dando amor, también estaban siendo amadas. Una noche, mientras oraban en la iglesia, se sintió un estallido de alegría en el aire. Una mujer que había estado luchando contra una enfermedad crónica y cuya fe había estado debilitada comenzó a compartir su milagro de sanación. La comunidad estalló en gritos de júbilo y adoración, y el lugar resonó con alabanzas. Rosa, con lágrimas en los ojos, miró a su alrededor. La iglesia, una vez saturada de dudas y miedo, ahora estaba viva, llena de esperanza y milagros. La luz de la comunidad se había encendido y extendido, desbordándose hacia quienes más lo necesitaban.
Sentía que cada acto de amor, cada oración, cada lágrima de gratitud se unían en un lienzo divino. El viaje que había comenzado con el deseo de sanar a su hijo Mateo había florecido en una revolución de amor que tocaba corazones a diario. Rosa comprendió que a través de su fe, se había convertido en el canal de un amor que podía cambiar vidas. Al final, ya no temía las sombras del pasado. Con la frente en alto, se dio cuenta de que sus luchas habían forjado su carácter. Y la llevaban a un propósito más grande. Miró al cielo estrellado, agradecida por cada bendición, cada desafío y cada milagro, esperando nuevos capítulos de fe. Antes de retirarse a casa, una voz suave resonó en su interior: tu viaje continúa, Rosa. El amor siempre está en movimiento. Mantén el corazón abierto. Sonrió, sintiendo que lo mejor aún estaba por venir. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas de fe. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y que más personas conozcan estas maravillosas manifestaciones. Comenta tus reacciones y testimonios sobre el final, porque tu voz importa. Compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación de amor. No esperes ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos siervos de Dios entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.